Nuniu Chawarín no se pone nervioso ni se asusta con facilidad. Cuando su jefe le pide que lo acompañe a Italia para una boda familiar, Nuniu accede. Le pagarán generosamente por sus problemas. Sin embargo, hay una trampa, varias trampas. Está allí como cebo. Nuniu tiene que hacerse pasar por el verdadero novio de su jefe, que se parece mucho a Nuniu. Alguien de la familia mafiosa de su jefe quiere asesinarlos. Ese alguien probablemente sea Seabrook, un tipo frío y despiadado que no tiene derecho a ser tan atractivo. Todo el mundo dice que sí es un sociópata sin capacidad para las emociones reales. Nuniu les cree, pero parece que no puede mantenerse alejado de él. Está fascinado con el hombre a pesar de su buen juicio. Cuando la visita familiar se convierte en una pesadilla de traición, secuestro, tortura, Nuniu tiene que confiar en sí para mantener la cordura. ¿Puede confiar en un sociópata manipulador y sin corazón? ¿Puede dejar de desearlo después de que regrese a su vida normal? ¿Puede un hombre que siente enamorarse? Episodio 1. El jefe te está esperando. Buena suerte, chico. Nuniu le dio a la secretaria una leve sonrisa antes de abrir la puerta y entrar. Había muy pocas cosas que a Nuniu le disgustaran tanto como que lo llamara a la oficina de su jefe. Como jefe de departamento, lo veía con más frecuencia que el empleado promedio, pero ser llamado inesperadamente a la oficina de Max Corntas nunca fue una buena señal. Afortunadamente, no había sucedido tan a menudo en los años que había trabajado para la empresa. Nuniu se detuvo, su rostro cuidadosamente formado en una máscara de cortés atención, mientras Corntas lo miraba desde el otro lado del escritorio. «Siéntate», dijo Corntas, concisamente. Nuniu no tomó el tono personalmente. Los modales bruscos y duros de Corntas eran bastante legendarios. El vicepresidente del Caudel no era de charla trivial. Nuniu se sentó en una de las sillas. «¿Quería verme, señor?» El hombre solo era 4 años mayor que él, 30, y su sola presencia parecía exigir respeto, por lo que no era tan desagradable tener que dirigirse a su compañero como señor. Conras tenía hombres que le doblaban la edad y se dirigían a él de esa manera. Su jefe lo miró por un momento, sus ojos negros bastante desconcertantes. Si Nuniu fuera propenso a sentirse nervioso. «Necesito tu ayuda». Nuniu parpadeó. Hasta ahora había estado seguro de que esas cosas y palabras no estaban en el vocabulario de su jefe. «Por supuesto, señor. ¿Cómo puedo ayudarte?» Conras cruzó las manos sobre el escritorio, su expresión aguda y evaluadora. Encontrando su mirada con calma, Nuniu se mantuvo quieto mientras el silencio se extendía. Se negó a dejar que Conras lo intimidara. «Es posible que hayas oído hablar del incidente que me sucedió hace 3 días», dijo Conras. «Por fin». Nuniu enarcó las cejas. ¿Incidente? ¿Era así como llamaba un intento de asesinato? Toda la compañía había estado llena de especulaciones desde que alguien le disparó a Conras. La bala solo logró rozarle la cabeza, pero todavía hubo mucha sangre, y sin embargo, su jefe volvió al trabajo al día siguiente como si nada hubiera pasado. El hombre realmente era un adicto al trabajo. «Lo he oído, señor», dijo Nuniu secamente. No creía que hubiera nadie en Boston que no hubiera oído hablar de eso. Conras era uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. No ayudaba a que se rumoreara que tenía vínculos familiares con la mafia, el rumor que había estado circulando durante años y que volvía a ser un tema candente. «Lo que no sabes es que ese fue el 3er atentado contra mi vida este mes», dijo Corntas, su tono suave como si estuviera hablando del clima. «¿Tercero?» Conras se pellizcó el puente de la nariz y se reclinó en su silla. «Hay más», dijo con evidente desgana. «Ha habido un intento de secuestro de Nat». Nuniu frunció el ceño. Era ampliamente conocido en la empresa que Nat era el amante de Conras. Había sido objeto de muchos chismes el año pasado. Aunque la confraternización en la empresa estaba mal vista,
no estaba prohibida siempre que no fuera dentro del mismo departamento. La gente todavía chismeaba, por supuesto. Mucha gente no estuvo de acuerdo, considerando que Nat había sido asistente personal de Contrast antes de que lo transfirieran al departamento de Nuniu para trabajar como diseñador de niveles. Personalmente, a Nuniu no le importaba. Nat era un buen desarrollador e hizo su trabajo. A Nuniu no le importaba si Nat también estaba durmiendo con su jefe. Pero aparentemente a algunas personas les importaba, lo suficiente como para intentar secuestrarlo. ¿Debido a su relación? Nuniu dijo en voz neutral. Contrast hizo una mueca antes de asentir brevemente. Suponemos que está relacionado con los intentos de asesinato contra mi persona. Nat no tiene enemigos, yo sí. No querrás decir enemigos comerciales, ¿verdad? Nuniu dijo en voz baja. Contrast se encogió de hombros, su expresión dura y sombría. No lo sé con certeza, pero supongo que tiene algo que ver con mi familia, con mi padre. Murió hace 2 meses. Disparo en la cabeza. ¿Eh? Nuniu no se molestó en ofrecer sus condolencias. Corntax no quería condolencias vacías, quería algo más. La pregunta era, ¿qué quería? Recostándose en su silla, Nuniu lo consideró. Tal vez los rumores eran ciertos y el padre de su jefe había sido un pez gordo de la mafia, pero por lo que Nuniu sabía, Corntax estaba separado de su familia en Tailandia desde hace años. ¿Por qué estaba pasando esto ahora? ¿Qué querían con Nat? Más importante aún, ¿qué quería Corntax con él? ¿Por qué le estaba contando todo esto? Max Corntax era un hombre muy privado. Nuniu podía contar con los dedos la cantidad de veces que su jefe había hablado de algo remotamente personal a lo largo de los años, y mucho menos de algo tan profundamente personal como la muerte de su padre. ¿Puedo hablar libremente?, dijo Nuniu. Corntax asintió brevemente. ¿Qué tipo de ayuda necesita de mí?, él dijo. Obviamente no es financiera, tampoco es probable que quieras mi consejo. Difícilmente somos amigos cercanos. Se golpeó la barbilla con los nudillos, pensando, ¿tiene algo que ver con Nat? ¿No es así? Sí, dijo Corntax. Me invitaron a la boda de mi primo en Tailandia, o mejor dicho, a mí y a Nat. Podría rechazar la invitación, por supuesto, pero no creo que sea inteligente. Los intentos de asesinato no se detendrán si el problema no se resuelve, así que acepté la invitación. Ahí es donde entras tú. Nuniu lo miró con desdén, mientras se daba cuenta. ¿Quieres que pretenda ser Nat?, dijo con incredulidad. Te ves bastante similar, dijo Corntax. Nuniu frunció el ceño. Supuso que eso era bastante cierto. Aunque Nat era un tanto más joven, tenían una constitución y rasgos faciales similares, así como cabello castaño y ojos café. El cabello de Nuniu era un poco más oscuro, pero eso no era nada que un tinte de cabello pudiera arreglar. A simple vista, probablemente podría confundirse entre sí, si uno no los conociera personalmente y si Nuniu no usara su cabello peinado y engominado hacia atrás. El parecido no engañaría a las autoridades aeroportuarias, afirmó. No es necesario que los engañe, dijo Corntax, imperturbable. Nat me acompañará a Tailandia. Llegarás en un avión diferente y cambiarás de lugar con él después de que pase por la aduana. Nuniu no pudo evitarlo, soltó una risita. Siento que me desperté en una película de Bond, jefe. Contrast ni siquiera esbozó una sonrisa. Su mirada era seria y severa. La sonrisa murió en los labios de Nuniu. No te mentiré, dijo Contrast, su voz tranquila. Será peligroso. Entrarás en una situación que no puedo predecir o controlar por completo. Nos quedaremos en la finca de mi familia durante una semana. Habrá otros invitados allí, invitados peligrosos. La boca de Nuniu estaba seca. ¿Peligroso en el sentido de que juegan juegos mentales peligrosos o peligroso en el sentido de que podrían dispararme entre los ojos? Ambos, dijo Contrast. Correcto, eso fue... Correcto, dijo Nuniu, aclarándose la garganta. Así que quieres llevarme contigo porque no estás dispuesto a arriesgar la seguridad de Nat.
Y estás totalmente bien arriesgando la mía. Sí, confirmó Contras. Pero no solo eso, Nat es demasiado agradable y amable. Algunas familias y personas se lo comerían vivo, incluso si no existiera el peligro de que alguien literalmente nos mate. No eres demasiado amable o agradable, también eres muy observador y sereno. Necesitaré tu ayuda para averiguar a quién quieren muerto y por qué. Y si las cosas van mal, también ayudas que boxes y sepas manejar un arma. Confío en que puedes cuidar de ti mismo. Nuniu reprimió el impulso de sentirse halagado. Era mucho más probable que Contras no se preocupara por él porque no se preocupaba por nada. Nat y la preocupación por su seguridad serían una distracción para Contras. Simplemente le importaba un comino Nuniu. Su jefe era un bastardo frío que probablemente solo lo estaba manipulando para que aceptara. Nuniu también estaba un poco asustado de que su jefe estuviera al tanto de sus pasatiempos. No era conocimiento común que boxeara y que era bueno usando armas. «¿Por qué no vas solo si no quieres arriesgar la seguridad de Nat?», dijo Nuniu. Contras se recostó en su silla, aflojándose un poco la corbata. «Tienes que entender lo inusual que es que Nat también haya sido invitado. No he hablado con la mayoría de mi familia en más de una década. Ciertamente no le dije a ninguno de ellos sobre Nat, lo que significa que alguien de mi familia extendida me está vigilando. Ese alguien es muy probable que sea la misma persona que intenta matarme. Incluso si alguien reconoce que no eres Nat, eso también sería útil. Nos daría una pista sobre quién me ha estado vigilando. Además, dejar atrás a Nat lo convertiría en un objetivo más fácil, y no me siento cómodo con la idea de estar a un océano de distancia si algo le sucede». Nuniu no podía discutir con esa lógica. «No tienes que estar de acuerdo», dijo Contras. «No te reprocharía eso porque estarías poniendo tu vida en riesgo, pero si me ayudas, serás recompensado por tu molestia. Por supuesto, se te pagará tu salario anual por esto». Nuniu luchó por no mostrar su sorpresa. Como jefe de un pequeño departamento, lo hizo bastante bien. No podía negar que era increíblemente tentador ganar su salario anual en una semana, pero que Contras le ofreciera tal suma significaba que el peligro era muy real. Contras podría ser multimillonario, pero $180,000 no era un pequeño cambio, incluso para un multimillonario. «Si tuviera que aceptar», dijo Nuniu, mirando fijamente a Contras. «Necesitaría saber más que eso. No voy a entrar en esta situación a ciegas. Así que cuénteme más, señor». Durante la siguiente hora, Contras le contó más. Era bastante obvio que aún dejaba mucho sin decir, pero Nuniu finalmente tuvo una idea más clara después de reunir todo lo que Contras le había dicho y lo que podía leer entre líneas. Se estaban gestando problemas entre la mafia desde que el padre de Contras, Marco Contras, había sido asesinado hace 2 meses. Aún no se había elegido un nuevo jefe que Contras supiera. Los numerosos miembros de la familia parecían estar luchando por el puesto, con varios de ellos ya muertos. Contras estaba convencido de que alguien de su familia estaba detrás de los intentos de asesinato contra él. Su clan era muy tradicional. Por lo general, se esperaba que Contras heredara el imperio criminal de su padre, lo que lo convirtió en un riesgo potencial para cualquiera que quisiera el primer puesto en la cadena alimentaria, a pesar de que pudieran repudiarlo. «Sí, Brooke», dijo Contras, empujando una fotografía sobre su escritorio. «Mi hermanastro», algo así. Preguntándose cómo uno se convirtió en una especie de hermanastro, Nuniu miró la fotografía. El hombre que aparecía en él se parecía un poco a Contras, alto, en forma, con cabello oscuro, aunque su rostro era mucho más anguloso que el de Contras, con ojos agudos y penetrantes que no eran tan oscuros como los de su hermanastro. Su traje hecho a la medida hizo poco para ocultar su impresionante físico, y la forma segura en que se movía hacía evidente que se trataba de un hombre que estaba acostumbrado a salirse con la suya, un hombre poderoso apartando la mirada. Nuniu alzó los ojos hacia él. «¿Por qué sospechas de él?».
Sí es una persona complicada, dijo Contras. Su expresión volvió a ser sombría. Él es el más peligroso de ellos. Nunca tuvimos una relación fácil. De niño le molestaba mi posición en la familia, porque tenía que trabajar para todo mientras yo nací con poder y dinero. Y yo solía ser un completo tonto, para ser honesto. ¿Solía ser? Nunio casi se rió. La mayoría de los empleados de Contras le tenían miedo por una razón. El hombre era un tirano total, y probablemente también había sido un matón cuando era niño. Se volvió más cerrado y más difícil de leer a medida que crecimos, dijo Contras. No lo he visto en más de una década. No sé si todavía me odia. Ya no tiene ninguna razón para envidiarme. Lo último que supe es que ahora posee la mitad de Tailandia. Pero el odio no es racional, ¿cierto, jefe?, dijo Nunio en voz baja. Y la gente podía guardar rencores de la infancia durante mucho tiempo. Contras asintió. Siempre competíamos por cosas cuando éramos jóvenes. Le gustaba quitarme las cosas. Incluso si no está detrás de los intentos de homicidio, le prestará mucha atención a Nat. Y no quiero a Nat cerca de él. La expresión de Contras se ensombreció. Puede que no haya visto así en una década, pero he oído rumores y son inquietantes. Él es peligroso. Esa es la razón principal por la que quiero que ocupes el lugar de Nat en este viaje. ¿Por hacer un trozo de carne que le arrojas a un león para distraerlo?, Nunio dijo irónicamente. Contras hizo una pequeña mueca, pero ni siquiera se molestó en negarlo. Imbécil. Nunio lo consideró por un momento. Podría decir que no. Francamente lo dudaba, sin importar lo que dijera Contras. No decías que no cuando tu jefe te pidió ayuda. ¿Qué pasa si Nunio decía que no y luego Nat se lastimaba o algo peor? Contras nunca lo perdonaría. Era lo suficientemente despiadado y vengativo como para arruinar su carrera. Además, le agradaba a Nat. Era un buen tipo. Nunio quería ayudarlo. Y ganar $180,000 en una semana tampoco estaría de más. Nunio miró a su jefe. ¿Esperas que finja ser tu novio? ¿Qué implica eso exactamente? Podría tocarte el brazo o el hombro, pero aparte de eso no habrá muestras públicas de afecto. Habrá muchas personas anticuadas y homofóbicas en la asistencia, por lo que cualquier demostración pública de afecto se consideraría ofensivo. Es probable que ni siquiera nos den la misma habitación. Interiormente, Nunio exhaló aliviado. No es que Contras fuera repulsivo ni nada por el estilo, pero no quería tener intimidad con él o pretender tenerla. Por un lado, Contras era su jefe y un hombre en una relación seria. Por otro lado, Nunio era heterosexual. Bueno, él había experimentado en ocasiones, pero no se había convencido de nada. No se sentía atraído por los hombres hasta ahora. No tenía ningún deseo de besarse con Contras, sin importar cuán objetivamente guapo pudiera ser. Los hombres no hacían nada por él, ya fuera sexual o románticamente. Está bien, estoy dentro, dijo Nunio. ¿Cuándo es la boda? Los hombros de Contras se relajaron. La próxima semana.